componentes que ya vimos. Ah, bueno, tenemos que hablar de qué podemos hacer para conservar la biodiversidad. ¿Esta parte ya la habíamos revisado o no la habíamos revisado? ¿Me recuerdan, chicos, por favor? No, ok. Entonces, a nivel de biodiversidad, como lo habíamos mencionado, Colombia es el segundo país en este tema, ¿sí? Pero pues uno de los inconvenientes es justamente el hecho de que como seres humanos a veces no cuidamos esa biodiversidad. No hacemos lo suficiente para evitar la pérdida de esa biodiversidad y se necesitan acciones. Esto no es ay, pues qué chévere la biodiversidad, qué bonito que hayan tantas especies, ay, pues qué animales tan espectaculares o qué ecosistemas tan lindos, aprovechar para el turismo, aprovechar de pronto las cosas, los recursos, sino también es importante que nosotros hagamos nuestra parte, que es el cuidado. En primer lugar, bueno, aquí dice reconstruir las ciudades, más que reconstruirlas, porque ya no podemos tumbarlas y volverlas a construir, ¿cierto? Es que lo que se construya de aquí en adelante sea preservando las áreas verdes, sea protegiendo el hábitat de las especies que ya existen. Eh, para los que habitan o habitamos toda esta zona de Engativá, por ejemplo, lo que son los barrios, Villas del Dorado, Villas de Granada, bueno, Villas de Granada de pronto no tanto, o bueno, puede que sí, pero el Muelle, Villa Gladys, todos los barrios que están de ese sector, inclusive Bosques de Mariana, están construidos sobre lo que antes era el humedal El Jaboque. El humedal fue rellenado para poder construir casas allí. Por eso era que nosotros, por eso es que cuando hablamos inclusive en los simulacros de evacuación, que decimos que el riesgo más grande de un super terremoto, digamos, en esa zona es inmersión, ¿cierto? No es tanto solamente la destrucción de las edificaciones, sino que la tierra se los trague, literal, porque lo que hay por debajo es agua, ¿sí? Porque todo fue construido sobre el humedal, el Jaboque. Entonces ahí se perdieron muchas especies, se perdieron zonas, áreas donde se desarrollaba, digámoslo así, la vida y se canalizó. Entonces se dejó un espacio, digámoslo así, que inclusive sirve para la recreación pasiva, pero ese no es el objetivo ni naturalmente eso era lo que correspondía. De hecho, en muchas ciudades a nivel del mundo, sobre todo las ciudades muy antiguas en el antiguo continente, en Europa y en Asia, que llaman países industrializados, justamente acabaron con la gran mayoría de sus reservas naturales, ¿sí? Ellos acabaron con las reservas naturales y ahora dependen de las reservas naturales en América para que allá puedan tener, digámoslo así, un nivel de oxígeno sano. Ustedes saben que el aire circula, ¿no? Entonces no se queda solamente en un lugar, y gracias a que en los países americanos y sobre todo los países en la zona de trópico tienen un nivel alto de biodiversidad en plantas y todo, pues ellos pueden tener, digamos, una mejor calidad de aire. Por esa razón es importante preservar las zonas como la Reserva Van der Hamen, como los páramos. Hace poco tiempo veíamos, o bueno, no sé si de pronto ustedes vieron en las noticias que hicieron un especial de los páramos y hablaban del páramo de Sumapaz, creo que es el segundo páramo más grande en Latinoamérica y es el páramo más grande en Colombia. Y comentaban que la zona de Sumapaz es más grande que el resto de Bogotá junta. Exactamente. Entonces, fíjense chicos que esas zonas son necesarias, son importantes, hay que mantenerlas. Eh, no, nosotros deberíamos ser un país primermundista en la medida en que supiéramos manejar esos recursos, valorarlos y sacarles el mejor provecho sin que desafortunadamente en muchos casos eso fuera a parar a los bolsillos de las personas, ¿sí? Esa es la razón por la cual nosotros no somos un país de pronto con una mejor calidad de vida, tiene que ver más con el hecho de que cada quien piensa en su bienestar personal y no en el global.
y por eso pues terminan robándose la plata y los recursos y no poniéndola al servicio de quienes lo necesitan. Entonces, esa es la razón, la desigualdad en muchos aspectos es lo que hace que no tengamos esas características. Ahora sí la tenemos en biodiversidad, sí la tenemos en muchos aspectos, pero desafortunadamente, pues esos recursos nunca han sido bien manejados, ¿no? Bueno, en general, no podemos decir por este o por el otro, sino en general. Bueno, lo otro tiene que ver con controlar la sobrepesca y la caza, con temas de leyes. De eso ya se ha trabajado bastante, porque es que antes la pesca era con dinamita. Y ahí entonces no importaba si los peces realmente tenían el tiempo, digámoslo así, más que la edad, el tiempo adecuado para poder em, pues ser pescados, o bueno, servir, digamos, realmente de alimento, porque es que a veces eh, sacaban los peces muy pequeñitos, entonces tampoco había la procreación, tampoco había como todo ese proceso, y pues obviamente que eso trae sus consecuencias, ¿no? Entonces, sí se han establecido leyes para evitar la pesca, la caza indiscriminada, ¿cierto? El tener animales únicamente para exhibición y una cantidad de cosas, no. También controlar la entrada de especies de plantas y animales exóticos. Entonces hay gente que les gusta tener cierto tipo de animales porque son raros, porque no es común que estén en todos los lugares. Entonces ellos quieren tener esos animales exóticos, extraños, diferentes, y no se dan cuenta que los están perjudicando, ¿sí? Como los hipopótamos, eh, bueno, la gente que quiere tener en sus casas que los miquitos, o sea, ese no es el lugar de ellos, no es el lugar de ellos, no es el hábitat de ellos, y lo que se está haciendo es perjudicar esas especies y alterar el ecosistema, el equilibrio de los ecosistemas, que si el papagayo, que si una cosa, o sea, sí, son animales muy lindos, pero ellos tienen que estar en su espacio y pues para uno disfrutarlos de alguna manera que sea eh, visualizándolos o de pronto yendo a esos lugares. Cuando hace unos años tuve la oportunidad de estar en el Amazonas y hay una zona en el Amazonas, en Perú, en la parte de Perú, donde es una comunidad indígena y la mascota de la comunidad indígena, es decir, que vive ahí y vive libre, o sea, no lo tienen encerrado ni nada, es un tigrillo hembra. ¿Sí? Solamente la encierran cuando está en celo, porque es el tiempo en el que es agresiva, ¿sí? De pronto puede atacar, pero de resto, hagan de cuenta como si fuera un perro en su casa, ¿sí? Entonces, y así todas las familias tienen animales, eh, digamos, de especies exóticas. Conocía ya lo que era un oso perezoso porque lo tenían como mascota, un tucán, una tortuga de cabeza plana, que no son como las que estamos acostumbrados a ver, sino que las cabezas de esas tortugas parecen una mano abierta. Eh, bueno, cantidades de animalitos que ellos tienen allá y que son las mascotas de las casas. Inclusive tienen anacondas. ¿Sí? Entonces uno va allá, y yo tengo hasta por ahí la foto con la anaconda acá colgada en el cuello y todo, porque uno va pues bueno, esa es como la labor del turista, ¿cierto? O sea, aprovechar que eso no lo va a ver en ninguna otra parte, pero sí, para ellos son mascotas y están en sus casas y eso no es correcto porque ellos tienen un hábitat y sí, es en serio, un día esto les voy a mostrar la foto. Y ellos, me preguntan, sí, tengo fotos con todos esos animalitos allá, porque ellos tienen eso, y pues es parte, digamos, como del atractivo turista. Es una región muy pobre, es una región, por eso les digo, en los límites de los ríos, en el límite de Colombia con Perú, eso, sobre el río Amazonas. Pero sí, eso es lo que ellos tienen y esa es la forma, pues, como ellos sobreviven, digámoslo así, porque viven de eso, de que el turista venga y desde, no cobran específicamente, por lo único que cobran es por la foto con la anaconda, pero el resto es como lo que tú le quieras dar para la fotico con el animalito y ya.
y tienen de todo, papagayos, loros, o sea, cantidad de animales. Pero, vuelvo y repito, ellos tienen un hábitat y en ese hábitat son necesarios para el equilibrio. Hay que preservar la diversidad genética de las plantas y animales que son domesticados por los humanos, porque es que hay ciertos animales que, vuelvo y repito, no deben existir en las casas. Y entonces, al ser domesticados, ellos cambian totalmente sus costumbres y eso los afecta. Si vuelven a las zonas selváticas, tienen que, o sea, prácticamente se van a morir porque no tuvieron un buen, digamos, fueron afectados en lo que era el desarrollo como tal de ellos como especies. Evitar la contaminación de los cuerpos de agua, del suelo y del aire, residuos sólidos, eso ya lo habíamos hablado en otra ocasión, y limitar el consumismo, sobre todo eso es lo que más afecta al ambiente, el consumismo de los seres humanos, el querer cada vez estar cambiando de cosas, comprando cosas nuevas, que lo que sea la moda, que lo que no sé qué, y no son cosas necesarias, ¿sí? Y nosotros cada vez nos hemos acostumbrado más como seres humanos a simplemente consumir cosas y no el realmente decir qué necesito y qué no necesito. Yo creo que este tiempo ha servido mucho para darse uno cuenta de eso, porque hay muchas cosas que se han dejado de comprar se dan cuenta hasta qué punto sí eran necesarias, no eran necesarias, o es solamente pues el trajín de la vida y lo que cada quien, los procesos que en este tiempo pues hemos estado viviendo. Entonces, estos aspectos son importantes para poder conservar esa biodiversidad. Ahora, la biodiversidad se da en dos niveles, o hablamos de dos niveles dentro de la biodiversidad. Uno es el nivel intangible. Lo intangible son todas aquellas cosas que nosotros no podemos tocar, no son cosas materiales, por decirlo así, con respecto a los ecosistemas o a la biodiversidad. ¿Qué es intangible? Los conocimientos, las innovaciones, las prácticas que se realicen dentro de los ecosistemas, ya sean a nivel individual o a nivel colectivo. ¿Sí? Todo lo que esté relacionado con la biodiversidad o con la diversidad biológica que haya sido desarrollado también a través de tiempos. Entonces ahí están los saberes de los pueblos indígenas. Ustedes saben que las comunidades indígenas, que también, digamos, tuve la oportunidad de compartir con algunas comunidades allá en el Amazonas, ellos tienen unos legados, tienen unas creencias, tienen unos saberes, digámoslo así, ancestrales, que les han permitido sobrevivir dentro de sus comunidades. Y por ejemplo, en alguna donde estuvimos, nos llevaron por unos senderos donde ellos tienen cultivadas una cantidad de plantas y las plantas son los principios activos de muchos medicamentos. Y entonces ellos tienen allá y saben que esta planta les sirve para esto, que esta les sirve para lo otro, ¿sí? Y esos saberes se han ido transmitiendo de generación en generación. Eso es intangible, ¿cierto? El que usted, por ejemplo, si tiene dolor de ¿cierto? O un agua de canela o un agua de arroz tostado. ¿Eso de dónde sale? De los saberes de los pueblos, de las comunidades que van pasando de generación en generación y eso también es parte intangible de la biodiversidad. Eso es en cuanto a lo ancestral. Ahora hablamos de las tecnologías modernas. Esto también hace parte. Entonces, todo lo que se está desarrollando en ingeniería genética, la manipulación de genes, las innovaciones científicas, el uso de los recursos, todo eso que se ha venido transmitiendo de generación en generación es lo que llamamos lo intangible, ¿sí? Lo intangible es un nivel de la biodiversidad, el nivel intangible. Por otro lado, bueno, no sé si ya tomaron el apunte, me avisan. Ok, entonces toman el apunte y ya pasamos. Bueno, el segundo nivel de la biodiversidad es lo contrario, es lo tangible. Y lo tangible, pues básicamente está formado
por los componentes que ya vimos, por la variedad de genes, por la variedad de especies y la variedad de ecosistemas que se pueden identificar, que se pueden manejar, ¿cierto? Y que también se pueden usar porque los recursos que allí se encuentran, pues obviamente también son de uso para el ser humano, uso racional, obviamente, de esos recursos. En este caso, hablamos del material genético de las poblaciones naturales, que es justamente lo que vamos a trabajar a continuación, la dinámica que hay en esas poblaciones y obviamente nosotros como seres humanos haciendo parte de esa población y los recursos que se pueden evaluar a nivel físico. Entonces, todas las cosas que se pueden tocar, que son materiales, que son visibles de alguna manera, es lo que llamamos lo tangible, la naturaleza como tal. Entonces, esos son los dos niveles que encontramos en los ecosistemas, el nivel intangible y el nivel tangible. Entonces, tomamos, por favor, el apunte de este nivel. ¿Listo, chicos? Porfa, me confirman por el chat porque es que no estoy viendo la imagen de las cámaras acá. Ok, bueno. Entonces, vamos a cambiar ahora la presentación porque vamos a iniciar la parte de las dinámicas poblacionales. Entonces, les decía que este tema de biodiversidad nos permite entrar en lo que se llaman las variables poblacionales. Las variables poblacionales tienen que ver con el estudio de lo que sucede al interior de una población, ya sea para determinar algo relacionado con un individuo o con toda la población en general.
Los científicos, los biólogos principalmente, los antropólogos, los sociólogos, son los encargados como de hacer todos estos procesos de estudios de las dinámicas y las variables poblacionales. Los que aquí de pronto han visto documentales de Nat Geo, yo creo que todos hemos visto alguno, o de Discovery Channel, cuando revisan, por ejemplo, poblaciones específicas, se adentran en la selva y, por ejemplo, revisan cómo es la dinámica de la población de los gorilas, cómo es la dinámica de una manada de leones, cómo es la dinámica, todo esto que hemos nosotros podido conocer alrededor de las diferentes especies está ligado a esas variables que tiene su población. Por esa razón, por ejemplo, por ese tipo de estudios, sabemos que dentro de las abejas hay una organización, ¿cierto? Que tienen una relación interna que se llama gregarismo, donde hay unos zánganos, eso es dinámica de las poblaciones, ¿cierto? Es el comportamiento que tiene una población y que obviamente ha sido estudiado por el ser humano. Vamos entonces a definir qué son las variables poblacionales. Las variables poblacionales son todas aquellas características, todos aquellos aspectos vitales que se pueden observar y se pueden estudiar dentro de una población. Nos vamos a enfocar en las variables poblacionales a nivel del ser humano, pero esto aplica obviamente para muchas poblaciones. ¿Cuáles son las variables más importantes a nivel del ser humano? Por ejemplo, la natalidad y la mortalidad. Esa natalidad y esa mortalidad han ido cambiando, variando a lo largo de la historia. Yo pienso que ustedes recordarán, o bueno, si no se acuerdan, pues por lo menos de pronto les habrán contado sus abuelos, para los que los tienen vivos, los que de pronto no tuvieron la oportunidad de compartir con sus abuelos, hayan escuchado que antes, hace muchos años atrás, las familias eran grandes, ¿cierto? De pronto todavía puede ser que la familia de sus abuelos sea grande o la familia de sus papás, muy pocos de pronto ya de los papás, pero las familias antes eran muy grandes, estábamos hablando de familias donde habían 14 hijos, ¿cierto? Donde de pronto, sobre todo, había familias en zonas rurales que eran de muchas personas, muchísimas, muchísimas personas. Y eso tiene que ver con, obviamente, la natalidad. A medida que fue pasando el tiempo, las cosas fueron cambiando. Entonces, ya hablábamos de familias de tres, cuatro, de pronto cinco hijos. Ya hoy en día hablamos de familias de dos hijos, por mucho tres hijos, ¿cierto? Y estamos en un punto donde la familia es el perro, ¿cierto? El perro, el gato. Entonces, ya como las cosas han venido cambiando y generalmente han venido cambiando en términos de la economía, ¿cierto? En términos de la economía. Entonces, no, es que antes, digamos, estaba el hecho, ¿no? Donde comen dos, comen tres. Hoy donde comen dos, comen tres, pero mal comidos, o algo así por el estilo. Entonces la gente ha cambiado sus costumbres, ha cambiado todos estos procesos. Ahora, hay de países a países. Hay países donde la mayoría de la gente, por ejemplo, no piensa en tener hijos como en Suiza, que hablan de que es un país viejo, viejo en el sentido en que la mayoría de la gente es adulta, casi no hay niños, porque no, de hecho, y eso hasta ya les pagan muchas cosas por el hecho de que tengan hijos, porque la gente no. Canadá es un país donde están recibiendo familias y es por eso, ¿sí? Porque se están quedando sin gente que, digamos, siga avanzando en los procesos. Hay países donde la gente tiene la libertad de tener los hijos que quiera, como Colombia, ¿cierto? Ya es decisión de cada quien si tiene más hijos o no los tiene. Y hay países donde las políticas de natalidad no permiten que en la familia haya más de un hijo, como en la China, por temas de superpoblación o de sobrepoblación. Entonces, fíjense que hay políticas para determinar las tasas de natalidad, de mortalidad, y que esto ha venido variando a lo largo de la historia. No sucede así con las especies animales o con las especies de plantas. Sin embargo, en algunos casos se controla el crecimiento de determinado tipo de plantas en un lugar por considerar que dañan el suelo, por considerar, bueno, diferentes aspectos, pero en su hábitat natural no hay ese inconveniente, no hay ese tener que controlar
la existencia de determinadas especies, salvo que haya una desproporción, ¿cierto? Cuando hay más de una especie que otra y de pronto terminan afectando el equilibrio del ecosistema, pero no es como en el caso de los seres humanos. Bueno, entonces en el análisis de poblaciones, les decía que se utilizan diferentes tasas, porcentajes, y no solamente porcentajes. Vamos a ver acá que hay muchas de esas tasas que se miden por cada 1.000 habitantes para que sea más fácil denominar el movimiento natural de la población, el movimiento natural de nosotros como seres humanos. Ok, ya tenemos este apunte de la definición de dinámicas poblacionales. Bueno, vamos a hablar entonces de la primera de ellas. El primer aspecto o la primera variable que vamos a revisar a nivel de población es justamente la natalidad. La natalidad tiene que ver con el número de nacimientos que se producen en una población en un año. ¿Sí? Eso es básicamente el número de nacimientos que se producen en una población en un año. Y lo medimos, bueno, tiene varias formas de medirse. Una de ellas es la tasa de natalidad. ¿Qué representa la tasa de natalidad? Los nacimientos de un año por cada 1.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque recuerden que todos estos procesos van ligados al espacio en el que se puede desarrollar una población. Entonces, se tienen en cuenta los nacimientos en una población durante un año por cada 1.000 habitantes de ese lugar. ¿Cómo se calcula? Multiplicamos la cantidad de nacimientos por 1.000 y lo dividimos en la población total. ¿Sí? Se multiplica la cantidad de nacimientos por 1.000 y se divide en la población total. Esa es la forma de determinar la tasa de natalidad de un lugar. Ahora, es importante tener en cuenta que si esa tasa de natalidad supera el 30%, se considera alta. Es decir, si nacen 30%, no 30 por 1.000. Si nacen 30 habitantes por cada 1.000 personas en un lugar en un año, se considera que la natalidad es alta. Si nacen 20 personas por cada 1.000 habitantes en un determinado lugar, se considera que la natalidad es media. Pero si nacen entre el 20 y el 30, ¿no? No 30, sino entre el 20 y el 30, es decir, desde 21 hasta 29. Y si está por debajo de los 20 por cada 1.000 habitantes, entonces se considera que la natalidad es baja, ¿sí? Si nacen menos de 20 individuos por cada 1.000 habitantes durante un año, entonces se considera que hay un nivel bajo de natalidad. ¿Ok? Eso en cuanto a la primera variable, que es natalidad, y la primera forma de medirla, que es esa tasa de natalidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, tomemos el apunte entonces, por favor. La natalidad no solamente se mide desde este punto de vista, desde la tasa de natalidad, también la podemos medir por la tasa de fecundidad general. Resulta que pues no todas o en todas las ocasiones la cantidad de gente tiene que ver con, con cuántos nacen, sino también con cuántos tienen o cuántas mujeres en este caso, o en el caso, digamos, del ser humano, ¿cierto? En el caso de que se estuviera estudiando esta variable en otro tipo de poblaciones, pues las hembras en estado fértil, ¿cierto? O en tiempo fértil. Básicamente la tasa de fertilidad habla del número de nacidos vivos en un año multiplicado por 1.000 y esto dividido entre el número de mujeres fértiles. El tiempo de fertilidad para las mujeres se considera dentro de la tasa, ¿no? Entre los 15 y los 49 años. Sabemos que hay unos casos excepcionales que tienen que ver con culturas, con una cantidad de cosas donde, por ejemplo, se pueden encontrar embarazos a edades más tempranas, bueno, por diferentes circunstancias. Pero dentro de lo que se considera la tasa de fertilidad o de fecundidad general,
Pues hablamos de que las edades son entre los 15 y los 49 años. Obviamente hay casos excepcionales de mujeres también que tienen hijos por encima de los 50 años. En alguna ocasión hablaban de una señora en India como de 70, 70 y algo de años que había tenido un bebé. Entonces uno dice, bueno, son cosas excepcionales. ¿Por qué se nombra hacia los 49? Porque es más o menos la época en la que empiezan como todos esos procesos de menopausia y demás, pero pues milagros se han visto, cosas diferentes se han presentado, pero eso es como lo que se establece para la tasa. Entonces es el número de personas nacidas vivas por cada eh, mil personas, dividido en el número de mujeres fértiles, en la cantidad de mujeres fértiles que hay en esa población, ¿sí? Dentro de esas 1.000 personas. Entonces, ahí tenemos otra forma de mirar la natalidad y es a partir de la tasa de fecundidad. Tomamos entonces el apunte de esta segunda variable. Bueno, chicos, ya por tiempo no alcanzamos a hacer como la explicación y todo de la siguiente forma de medir la natalidad. Entonces, lo vamos a dejar en estas dos por ahora, lo que es la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad general. Y en la próxima clase, después del receso, miramos las otras características. Entonces nos encontramos nuevamente a las 10:30. Yo les envío el enlace para que nos conectemos en la dirección de grupo. Les voy a solicitar el favor de que estemos todos, que no es que algunos me vayan a capar dirección de grupo, porque necesitamos hablar cositas muy importantes. Entonces, por favor, los necesito a todos en la dirección de grupo a las 10:30. Cuídense mucho, los quiero mucho, besitos, Dios me los bendiga, ya nos encontramos. Chao.